tema de mecánica de rocas y clasificación estructural de las rocas, se necesita tener 6 parámetros para obtener este índice RMR, empezando por la resistencia uniaxial a la compresión de las rocas, que fue lo que ustedes acompañaron, ¿no? El día jueves pasado. El índice de calidad de la roca, que vamos a ver a lo largo de esta presentación, separaciones entre discontinuidades, la condición de discontinuidades y condiciones del nivel freático, ¿no? O agua de infiltración en las rocas y la orientación de las discontinuidades. Entonces vamos a ver cómo clasificar la calidad de las rocas para ver la forma de obtención de nuestro índice RMR. Entonces es muy similar al sistema que vimos anteriormente, solo que hay más parámetros, ¿no? Entonces, eh, el primer parámetro a determinar es la resistencia de la roca intacta. Para eso se puede usar ya sea nuestro índice PLT, que vimos, ¿no? Cómo calificarlo, o nuestro índice UCS. Eh, entonces, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a sacar un índice PLT el día jueves, pero vamos a concentrarnos, por ejemplo, en el UCS, que lo tenemos aquí en pantalla, ¿no? Valor de 67 megapascales, nuestro UCS, de acuerdo al experimento, ¿no? Del día jueves. Y aquí, si queremos saber el primer parámetro, tendríamos que buscar aquí en UCS la resistencia de la roca, dio 67, ¿no? Entonces estamos entre 50 a 100 megapascales. Entonces tendríamos un puntaje de 7 puntos sobre la clasificación RMR. ¿Ok? La calidad del núcleo es el otro parámetro que se basa en la RQD, que vimos en clases pasadas cómo determinarlo. Por ejemplo, si obtenemos un RQD entre 50 y 75, tendríamos 13 puntos, ¿no? Los otros índices que se refieren a la separación de discontinuidades, esto se refiere al macizo rocoso donde queremos hacer algún tipo de obra, y consiste en evaluar cuál es esta separación entre discontinuidades. Mayor a 2 metros, 20, 0,6 a 2 metros, 15, 200 a 600 milímetros, 10, 60 a 200 milímetros, 8, y menor a 60 milímetros, 5. ¿Me están acompañando este raciocinio? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. No, ingeniero. Ok, gracias, Diana. Bueno, entonces esos serían los 3 primeros ítems de clasificación. Y el tercer ítem corresponde a al tipo de discontinuidades. Entonces, dependiendo de el tipo de junta, una cosa es que supongamos que yo tenga un núcleo de roca, una extracción de núcleo de roca,
y tenga en la extracción una junta, es decir, un plano de fisura en la extracción de mi núcleo. Pero si hacemos un análisis particular de esta junta, tenemos en el plano de la junta una superficie bastante rugosa. Es decir, como que hay una trabazón entre el área de contacto de junta, ¿no? De roca. Entonces esa trabazón de roca me genera una trabazón al corte bastante alta. Entonces, si estas superficies de junta son bastante rugosas y las paredes no tienen intemperismo, eh, entonces tenemos un puntaje de 30. El otro ítem es si las superficies son levemente rugosas. Es la misma situación, pero aquí no tengo alguna rugosidad, pero no es como el anterior criterio. Entonces aquí cuando tengo alguna rugosidad y tengo intactos los planos, ¿no? De fisuras, con separación entre las caras fisuradas de la junta menores a 1 milímetro, entonces tengo esta situación con puntaje de 25. La otra situación serían superficies poco rugosas, no hay mucha zona de rugosidad en el área de contacto a través de la junta y aparte mis paredes pueden estar altamente intemperizadas. Esto se da, por ejemplo, cuando tengo algo así, ¿no? Y esta separación menor a 1 milímetro, pero aquí puedo haber tenido desportillamientos ya por interperización, por ejemplo, en mi junta, ¿no? Entonces hay evidencia de desportillamiento, ¿no? Pero sigue menor a 1 milímetro, ¿no? De ahí tengo superficies deslizantes con separación entre 1 y 5 milímetros. Es cuando yo tengo ya superficies relativamente separadas. Y fíjense que hay separación, la separación ya es mayor de 1 a 5 milímetros y es muy común que este tipo de juntas inclusive se encuentre lleno de material, por ejemplo, arcilloso, ¿no? Y ahí tenemos puntajes de 20, puntajes de 10, ¿no? En el ítem 4. Y cuando ya esta separación es mayor a 5 milímetros, prácticamente no hay puntaje para la roca en el ítem 4. ¿Quedó entendido esto? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Cómo para qué se puntúan? Si tiene un puntaje de 30, 29, 20, 10, ¿cómo para qué se utilizan más o menos? ¿Usted ha asistido a las clases anteriores cuando vimos el índice RSR? RSR, sí, pero a medias por falta de internet. Entonces, por favor, revise el texto anterior porque lo he dicho en varias clases. ¿Ok? Listo, ingeniero. Bueno, agua subterránea también depende cuando queremos hacer la excavación. Es muy importante calcular
cuál es la tasa de infiltración que puede estar penetrando o filtrando, ya sea por arriba o por el subsuelo dentro de las rocas. Y muy importante saber las corrientes de agua que pueden generarse dentro de las rocas. Y esto se puede evaluar de diferentes formas, como por ejemplo haciendo unos pozos, ¿no?, de sondeo para evaluar, ¿no?, cuánto de agua acumula en el pozo de sondeo en la roca por el efecto de infiltración, ¿no? Entonces el ítem 5 pondera la roca de acuerdo el ítem 5 pondera la roca de acuerdo a la cantidad de infiltración, ¿no? Entonces, aquí, en función a la longitud de túnel o de excavación que se quiere hacer, hay los puntajes, ¿no? Desde ninguno, menor a 10 litros por metro, 10 a 25, 25 a 125 y mayor a 125. De todas formas, hay una manera alternativa de evaluar esto visualmente. Si el puente, si el macizo rocoso es completamente seco, si es húmedo, si es mojado, si se ve goteando o si se ven corrientes subterráneas de agua, también equivalen a estos otros respectivos valores con respecto a la infiltración por longitud de túnel o a la presión de agua en las juntas que puede generarse. ¿Ok? Orientación de las discontinuidades. Aquí es un criterio similar al que vimos en la clasificación RSR en función al rumbo y buzamiento de las discontinuidades en lo que en lo que se relaciona a la excavación, ¿no? Entonces, aquí no se suma el tema de discontinuidades, sino que más bien se resta. Si es favorable, regular, desfavorable o muy desfavorable, dependiendo del tipo de obra que vaya a usar, empleo esos puntajes: túneles y minas, fundaciones y taludes. Vamos a ver un poco más adelante qué se considera muy favorable, favorable, regular o desfavorable o muy desfavorable con respecto al rumbo y buzamiento. Y ahí, esa es la parte B, la vamos a ver un poco más en detalle. Pero con todos esos ítems, la suma en la parte A, tenemos 5 parámetros, 1, 2, 3, 4, 5. Sumo esos 5 puntajes para el parámetro A y sumo un puntaje para la parte B. Y con la suma total obtengo un puntaje para la roca que me va a decir de la clase RMR de la roca, que puede variar de 1, que es una roca muy buena, a el ítem 5 con puntaje menor a 20, que es una roca muy pobre. De manera, estos son algunos parámetros para cuando yo voy a excavar en mi roca, por ejemplo, un túnel. Y imaginémonos que yo voy a excavar un túnel. ¿Cómo se interpreta esta tabla? Cuando yo excavo el túnel,
como había indicado en anteriores clases, o le tengo que inyectar un anillo, ¿no?, de hormigón proyectado. Tengo que colocarle tornillos de anclaje para evitar el colapso del túnel, principalmente debido a efectos de posibles discontinuidades. Entonces, esta tabla sirve para tener datos referenciales con respecto a este tema. En el caso, por ejemplo, que yo excavo mi túnel y estoy en una... ¿Cuánto tiempo puedo dejar esta excavación sin hacer ninguna obra de... Significa que tengo un ángulo de fricción mayor a 45 grados. ¿Recuerdan cuando hicimos el ejercicio de excavación en talud, que adoptábamos un ángulo de fricción? ¿Recuerdan eso? ¿Nadie recuerda? Sí, ingeniero. Entonces, la clasificación RMR es una manera indirecta de yo calcular, por ejemplo, cuál es el ángulo de fricción de la roca y también la cohesión de la masa de roca. Aquí en la clase 1, por ejemplo, si hago mi excavación en una roca clase 1 y esa excavación tiene, por ejemplo, una luz de 15 metros, la roca va a tardar 15 años en mostrar una deformación o un derrumbe. Para roca clase 1, que es roca intacta, ¿no? Si yo hago mi excavación en roca clase 2, ya para una luz de 10 metros, puedo tardar un año en introducir algún tipo de sostenimiento de pared de mi túnel. ¿Están entendiendo eso? Sí, ingeniero. Gracias. Si mi roca es clase 3, ya yo tengo que hacer en un plazo máximo de una semana algún tipo de sostenimiento para luces de 2,5 metros. Fíjense cómo la situación drásticamente va cayendo, ¿no? Si voy a hacer mi excavación en una roca tipo 4, tengo 10 horas de plazo para luces también de 2,50 de excavación. Y cuando tengo roca clase 1, clase 5, perdón, 30 minutos para luces de 1 metro. Pero ustedes me dirán, supongamos que yo tengo que excavar un túnel en una roca clase 1. Yo no tengo que hacerlo de 10 metros, mi túnel. ¿Cómo hago? Entonces, cuando es roca 1, generalmente se va expandiendo, ¿no? La perforación se empieza por un gran diámetro pequeño, se va introduciendo tornillos y se va eh, creciendo con la excavación. ¿Ok? Hay muchas técnicas, ¿no? O maneras de efectuar el tema de excavación en roca. Cuando estamos trabajando con categorías de roca 3, roca 4, roca 5,
la excavación no se hace en un 100%, sino que se va por lo general trabajando con etapas de excavación. Y conforme voy haciendo excavaciones parciales, voy haciendo el sostenimiento de pared para ir partiendo etapa a etapa con la excavación de roca hasta completar el 100% de mi excavación. ¿Quedó entendido eso? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Bueno, esta es una tabla de separación de las discontinuidades. Es una, cómo yo califico, ¿no? Habíamos visto en el ítem Ingeniero, una 4. consulta. Sí, Ingeniero, sí, adelante, para Fabián. hacer una excavación del túnel, ¿influye el método que se utiliza, los explosivos, las voladuras, o si no, perforaciones, en cuanto a las clases de roca 1, clases de roca 2? Sí, semana que viene en la parte final voy a hablar algo sobre voladuras y explosivos, ¿ok? Los tipos que se usan. Hoy en día el explosivo, hay dos métodos, uno que es por tuneladora, que es una broca gigante que va perforando el túnel. Vamos a ver algo de métodos constructivos la semana que viene. Y el otro método es por voladura. Vamos a ver algo de ambos métodos y la cantidad de kilos de explosivos, la cantidad de barreno, el consumo de explosivos por metro cúbico de excavación, obviamente depende de la dureza de la roca. Hay unas tablas, ¿no?, del consumo de explosivos por longitud de roca a excavar, que lo vamos a ver un poco más en detalle, ya lo que con respecto a métodos ejecutivos de excavación en roca, vamos a ver esta presentación la acabaremos el día jueves, y las clases de semana que viene van a ser, vamos a ver algunos métodos constructivos de excavaciones en roca, ya sea para minería, para excavación de taludes o para túneles. ¿Ok? Bueno, Ok. para volver un poco a esta tabla, fíjense que esta clasificación de decir que una discontinuidad es muy rugosa, si es levemente rugosa, puede ser muy subjetiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, la norma AASHTO LRFD, ¿no?, para puentes, y también el método de Wieniawski, eh, presenta una tabla orientativa, ¿no?, que es esta tabla E, para cuantificar en función a la longitud de discontinuidad, de forma mucho más específica, en función a la separación de abertura, en función a la rugosidad, si hay relleno de material dentro de la junta o no, y si el relleno es duro o es blando, y en función al nivel de si hay intemperización visible o no, cómo asignar puntajes, ¿no? Entonces la tabla, el ítem E, esta tabla E, es como que digamos una tabla complementaria al ítem 4, para que yo pueda asignar de forma mucho más precisa, ¿no?, un puntaje a estas rocas. ¿Ok? Vamos a ver en la próxima clase, para cerrar con esta parte, un ejercicio de aplicación, ¿no?, para determinación del índice RMR. Y también, fíjense que aquí en el ítem 5 de la
perdón, en la parte B, también es ¿qué es un rumbo y buzamiento de discontinuidades con respecto a la orientación de la excavación? Favorable, muy favorable. También esto es muy subjetivo. Entonces, el apartado F de la clasificación de Wieniawski dice, primeramente, si yo tengo aquí mi macizo rocoso, por ejemplo, y lo primero que hay que ver es si el rumbo es paralelo, el rumbo de mi túnel, por ejemplo, si el rumbo es paralelo al macizo rocoso, entonces tengo rumbo paralelo al eje del túnel. Es un tipo de problema. Y la otra situación es si el rumbo, ¿no?, de la excavación del túnel es perpendicular al eje del túnel. Entonces, en este caso, estoy en esta situación. ¿Queda entendido eso? Creo que es bastante claro, ¿no? Y de ahí, dependiendo de la situación que estamos, si el rumbo es paralelo o es longitudinal, ¿no?, al macizo rocoso, puede ser el eje del túnel, el del talud o de la obra de minería que queramos hacer. Ahí tenemos que ver cómo es el avance de la excavación con respecto al buzamiento de las discontinuidades, ¿no? Entonces, si el buzamiento es de 45 a 90 grados, muy favorable. Buzamiento de 20 a 45 grados, favorable. Si el avance es contra el buzamiento, perdón, aquí esta situación, por ejemplo, avance con el buzamiento, y este es el ángulo, y este es avance contra el buzamiento. Entonces aquí tenemos si es muy favorable, favorable, regular o desfavorable. Y lo mismo si el buzamiento es 45 a 90, 20 a 45 o 0 a 20 grados. Si es regular, muy desfavorable o regular, ahí están los criterios para definir, ¿no?, cuál es la situación de rumbo y buzamiento de las discontinuidades con respecto al rumbo y buzamiento de la excavación del túnel. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Ok, con esto voy a finalizar la clase de hoy día, y semana que viene, perdón, la clase que viene, vamos a hacer un ejemplo, ¿no?, de clasificación de valor RMR en función a las tablas que hemos visto para sacar un índice de calidad de roca. ¿Ok? Entonces paramos por aquí la clase de hoy día y finalizamos esta presentación del jueves siguiente, y semana que viene vamos a ver algunos métodos constructivos en roca. ¿Ok? Muchas gracias por